Pasemos a unos temas muchísimo más serios y trascendentales. Y un proceso judicial que sin duda tiene o tendrá muchísimo impacto para la vida institucional de nuestro país, tanto política como judicial. Vamos a hablar del caso de la renuncia del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez Azucurul, que ha alborotado una vez más el avispero judicial y político. Para analizar los impactos, los alcances, los efectos de esta decisión, tengo en este momento en contacto con el exmagistrado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Doctor Arrubla, qué gusto saludarlo. Un placer que haya aceptado esta invitación en Noticias Caracol. Mucho gusto, un saludo muy cordial a ustedes, a todos sus televidentes. Esta decisión del expresidente y senador Álvaro Uribe de decir ya no voy más en el Senado tiene unos alcances e impactos enormes, porque sin duda implica que quien lo venía investigando y procesando, la Corte Suprema de Justicia, podría dejar de hacerlo. Hoy está en detención domiciliaria por un caso de presunto soborno y fraude procesal. Para usted, ¿qué viene ahora? El Senado ya le aceptó la renuncia al senador Uribe. Por lo tanto, se puede decir que él cesó en el ejercicio de su cargo. Esto tiene un impacto porque la Constitución de la República prevé que si se cesa en el cargo, se cesa en el fuero, a menos que el delito que se investiga, los hechos delictuosos, guarden relación con el ejercicio de las funciones de senador. Entonces lo que sigue es que la Corte, apenas le llegue la noticia de que se le aceptó la renuncia, que seguramente se le enviará el abogado defensor del presidente Uribe o se la mandarán directamente del Senado, entra a calificar si los hechos que está investigando guardan relación o no con la función del senador. Si guardan relación, ella conserva la competencia. Si no guarda relación, ella pierde la competencia y manda el expediente a la fiscalía porque pasa a ser la justicia ordinaria, sin fuero, el juez natural. ¿Cómo veo yo las cosas? Como la vemos los ciudadanos, sin conocer el expediente por dentro. Es claro que no guarda ninguna relación, porque lo que se está investigando es unos presuntos delitos de sobornos, de manipulación de testigos, que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo funcional de un senador. Ahora han tratado de decir que pudo haber utilizado a alguien de su grupo allá de la unidad. Eso tampoco guarda relación con la función de senador. Por lo tanto, yo creo que esto debe pasar. Tan pronto la Corte haga la calificación, debe pasar a la Fiscalía General de la Nación. Pero podría pasar, doctor Arrubla, que la misma Corte Suprema de Justicia, en este caso la sala de instrucción, o más adelante la sala plena misma, digan: no, señor Uribe, ese fraude procesal y ese soborno que usted se presume hizo, sí es competencia de esta Corte porque usted lo hizo en calidad de senador. ¿Podría ocurrir eso o no? Podría ocurrir ahora, porque la Corte debe ahora examinar su competencia, y su competencia depende de que los hechos que esté investigando guarden relación con la función del senador. O sea, lo tiene que hacer ahora. Si guardan relación, conserva la competencia. Si no la guardan, debe enviarlo a la Fiscalía. Hipotéticamente hablando, claro, porque no sabemos el desenlace, supongamos que la Corte evidentemente dice: no, el fraude procesal ni el soborno fueron cometidos en su calidad de senador, doctor Uribe, por lo tanto, ¿debe ir a dónde este proceso? ¿A la Fiscalía? Iría a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación, porque es a la que le corresponde adelantar la investigación. Y obviamente, si la Fiscalía llega a encontrar méritos para hacer las imputaciones del caso, pues a los jueces competentes, que son los jueces ordinarios penales,
en Bogotá, que es donde se investigan los hechos aparentemente cometidos allí, juez del circuito y tribunal superior. Ahí hay una discusión si este proceso que empezó por la ley 600, sistema inquisitivo, debe continuar por la ley 600. Hay una jurisprudencia, si mal no recuerdo, del doctor Gómez Quintero como ponente, Alfredo Gómez Quintero, que estableció que debería seguir como viene. Pero repito, es una discusión porque de eso varía si de una vez pasa a un juez o si conserva la fiscalía la investigación bajo el sistema penal acusatorio. Para ponerlos en términos un poco más sencillos y prácticos, doctor Arrubla, si esto pasa a la fiscalía, ¿la detención preventiva domiciliaria de hoy se suspende? No, si esto pasa a la fiscalía, pasa tal cual está. Es decir, el senador quedaría con la medida de aseguramiento. Obviamente la defensa puede solicitar la libertad en el momento en que considere que no se cumplen los presupuestos para que se mantenga la medida de aseguramiento. Ese es un derecho que tiene incluso en la misma corte o ahora que pase a la fiscalía. Este es, sin duda, un proceso muy importante porque es una pelea legal y política de dos pesos pesados. Estamos hablando del político más importante y más votado en los últimos tiempos en nuestro país frente a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la justicia ordinaria de Colombia, de la institucionalidad. Hace unos años, hoy algunos dicen, esta decisión de renunciar a la curul del Senado, del doctor Uribe, obedece a querer sacarle el cuerpo a que lo siga juzgando la Corte. Mejor dicho, buscar otros investigadores y jueces porque ya aquí lo tenían agarrado del cuello y está buscando otro tipo de proceso más imparcial y con mayor garantías. ¿Es así? ¿Podría interpretarse de esa manera? Pues y sin duda es una estrategia y es una estrategia de defensa, pero en ejercicio de un derecho legítimo, porque usted no está obligado a permanecer en el cargo. Cualquier funcionario público, incluso el mismo presidente de la República, cuando quiera, puede renunciar a su cargo. Eso es un derecho y la Constitución consagra también otro, que si se cesa en el ejercicio del cargo, cesa en el fuero, a menos que, ya viene un aspecto funcional, que las funciones guarden relación con los hechos presuntamente delictuosos que se están investigando. Claro. O sea, sí puede ser una estrategia de defensa, pero en ejercicio de un derecho legítimo. ¿Podría ocurrir también este escenario, doctor Arrubla? En el 2018, no sé si podemos ponchar un trino que puso en ese momento el senador y expresidente Álvaro Uribe cuando dijo lo siguiente: bienvenidos, aquí está, nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. Mi pregunta es, después de leer esto, aún así, con la renuncia al Senado, a la curul, ¿podría el senador expresidente Uribe decir que me siga procesando, no le tengo miedo a la Corte Suprema, que me siga procesando la Corte Suprema? No. La competencia de un juez es una materia de estricto orden público y no depende ni del investigado ni del juez, depende de la Constitución en este caso, porque la Constitución es muy clara cuándo hay fuero y cuándo cesa el fuero. La Corte lo que va a hacer es ahora una calificación. ¿En qué sentido? Si los hechos que investiga guardan relación con las funciones de senador. Si no guardan relación, ella automáticamente pierde la competencia y no la tiene. Y un juez sin competencia es un particular. Y si ella dice sí guardan relación, conserva la competencia. No es porque la defensa lo diga ni porque sea una estrategia de defensa. Es porque si él renunció a su cargo,
es algo que la Constitución consagra en el artículo 235. Claro. Doctora Rubla, en otro momento, yo sé que bajo unos cargos y unos delitos diferentes, algunos congresistas que estaban siendo procesados por parapolítica quisieron hacer lo mismo. Renunciaron a su curul en el Congreso para que su proceso pasara de la Corte Suprema a la justicia de la Fiscalía, a la justicia, digamos, de cualquier juez común y corriente que nos juzga a usted o a mí. ¿Por qué en ese caso, en cambio, sí les dijo la Corte Suprema, no señores, ustedes deben seguir bajo la jurisdicción y la competencia de la Corte Suprema? Depende del delito que se esté investigando y depende de los hechos que hayan en el expediente, pues que ni usted ni yo conocemos. Efectivamente, ha habido casos en un sentido o en el otro. Por ejemplo, esta misma sala de instrucción, recientemente el caso de Jader Patiño, creo que es un representante de la Cámara, decidió que no seguía con la competencia y lo envió a la Fiscalía. Antes, la sala, cuando no había sala de instrucción, sino que era la sala de casación la que hacía la investigación, por la parapolítica, hubo casos en un sentido y en el otro. No recuerdo si el del doctor Mario Uribe fue uno de esos casos. Pero repito, ha habido casos en uno y en otro sentido. En este va a pasar lo mismo. La Corte va a entrar a estudiar y a hacer esa calificación. Uno, por lo que ve, no guarda ninguna relación. Es que las funciones del senador son muy claras. Votar leyes, hacer los debates públicos, participar en las comisiones que haya, y esto no tiene absolutamente nada que ver con ese aspecto funcional del senador. Pero también hubo un incidente que eso es un examen que debía hacer la Corte misma. Claro, pero también hay otro elemento, otro ingrediente que cambia un poco lo planteado. Y al comparar por qué unos sí renunciaron a la Corte y se fueron a la Fiscalía. Y es que en el 2018 se hace una reforma, y usted lo sabe muy bien, doctora Rubla, y consagra ya que a los aforados, como el senador Uribe, se les puede dar la posibilidad de tener segunda instancia en la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Eso no cambia el asunto? Es decir, se supone que ahora en la misma Corte hay más garantías. Sí, en la Corte ya hay más garantías en el sentido de que hay doble estancia. La mayor garantía es que lo juzgue a una persona, un cuerpo colegiado del máximo del país. Pero bueno, ya en el año 2018, como usted nos lo recuerda, se introdujo una reforma constitucional, un acto legislativo, el mismo Congreso la aprobó y quedó la Corte en sala de instrucción para instruir, sala de primera instancia y sala de segunda instancia. Allí hay todas las garantías, pero repito, de eso no depende. Ya cesó el senador en sus funciones porque renunció, haciendo uso de un derecho legítimo. Ahora lo que la Corte tiene que calificar es si lo que estaba investigando tiene relación funcional con el cargo de senador o no. Y de ahí va a depender que siga o no con la competencia. Si el soborno, presuntamente, y el fraude procesal los cometió realmente en su calidad de senador o no. De eso dependerá. No, entonces, no es que los haya cometido siendo senador, sino que los delitos que se investigan guarden relación funcional con las funciones de senador, correcto, porque es evidente que lo que se investiga era mientras él era senador, pero es que guarden relación con las funciones para saber si sigue el fuero en la Corte o no. Es lo que se conoce como el aspecto funcional del cargo y del delito, ¿no? Sí. Si se valió de su cargo para cometer los delitos, para ponerlo como en otros términos. De sus funciones. Doctora Rubla. De sus funciones. De sus funciones. Doctora Rubla, muchísimas gracias, como siempre, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana. Hace rato lo estaba buscando para que estuviera aquí en la primera emisión de Noticias Caracol y siempre nos ilustrara con esos conceptos y opiniones tan valiosas. Muy grato tenerlo, doctora Rubla, un placer, espero volverlo a tener prontamente. Muchas gracias, ha sido un placer, un saludo muy cordial para todos ustedes.